Hola a todos, muy buenas tardes. Feliz aquí de compartir este espacio con el doctor Ismael Piedra Noriega, creador de Adoptantes Padres en México, pediatra y además padre adoptivo. Muchísimas gracias a ti por contactarnos, ¿verdad? Mutuamente por las redes sociales. Y yo Así siempre es. comento que este ejemplo que estamos haciendo ahorita de ser dos personas desconocidas y que nos encontramos en redes sociales para algo positivo, creo que esta es una vuelta que se le da a todo lo negativo que se habla de las redes sociales y aquí creando redes de apoyo, redes de comunicación y colaboración. Creo que el objetivo o el motor que nos mueve es algo que debemos de hacer mucho más y visibilizarlo, rompiendo las fronteras. Exactamente. Bueno, yo la Mm, verdad es que te admiro mucho y mm, te sigo desde hace bastante tiempo, porque me parece muy interesante todo el contenido que mm, transmites en referente a un tema que a nosotros, mm, como Fundación Micora, Familias por mm, Adopción, mm, nos toca específicamente, y a mí como mamá adoptiva me toca el corazón también, y mm, siempre es un agrado escuchar tus palabras, tus mm, consejos, porque como hablamos hace un mm, momento, independiente de que tú estés en México, yo estoy en Chile, mm, hay temas que son transversales y mm, que tocan a cualquier persona independiente del país en donde esté. mm. Así es, y este movimiento en el cual yo empecé en las redes sociales creando contenido sobre adopción y acogimiento, pues surgió también de mi propia experiencia y hablo ahorita en singular porque mi esposa y yo hicimos el proceso de adopción. Sin embargo, mi esposa no le gusta pues salir en las redes sociales y hablar sobre el tema, en cambio a mí sí. Entonces hice este movimiento de padres adoptantes en México y además de dar un poco la voz masculina del proceso de adopción, sin ser ninguna guerra de géneros ni nada de eso, simplemente es también nosotros los hombres tenemos muchas cosas que aportar, que sentir, que poner sobre la mesa, y por eso lancé Padres Adoptantes en México para iluminar un poquito el camino, porque creo, no sé cómo te fue a ti, nosotros adoptamos hace 10 años aproximadamente, y en aquel tiempo no había tantas redes sociales que hablaran de adopción, no había mucha comunicación, no era el proceso tan transparente como se ha avanzado en los últimos años, pero por eso salió la iniciativa de generar contenido a través de redes en padres adoptantes en México. Sí, a mí también me pasó eh, Ujú, algo bastante parecido, porque ujú, yo adopté como mamá soltera hace 10 años también. ujú, Y también hay muchos mitos que dicen que, no se, que es muy difícil, que es muy ujú, largo, que no se puede como mamá ujú, soltera, que no se puede ujú, como papá soltero. Eh, y eso eh, hace que uno, como tuvo la ujú, experiencia y además una experiencia tan maravillosa, llena de ujú, desafíos, pero sí tan ujú. maravillosa, uno quiere compartir esto con los demás. Exacto. Así como es maravilloso, también hay muchos desafíos. Sí. Y uno de esas, uno de esos, ya entrando en la entrevista, quería preguntarte, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los mayores desafíos y aprendizajes en el proceso de adopción y en la Ujú. crianza? Bien, mira, así como lo acabas de compartir tú, eh, también mi esposa y yo hicimos un proceso de adopción un poco distinto a la mayor parte de procesos de adopción. Y hago esta referencia porque mi esposa y yo fuimos a las autoridades de aquí de nuestro país para solicitar dos hijos en adopción, no nada más uno. Entonces fuimos de primera línea, solicitando dos o ser evaluados para ver si nos consideraban aptos para obtener a nuestros hijos por medio de la adopción. Y eso nos hizo un poco distintos, ¿verdad? Entonces, la crianza y el proceso de adopción, adaptación en este camino, pues es muy retador porque tenemos que estar atendiendo las necesidades de dos en forma simultánea, donde afortunadamente nuestros hijos son hermanos y tenían en aquel tiempo 7 años y 5, una niña y un niño.
entonces tenían 7 y 5, entonces ellos eran conscientes de todo el proceso, fueron conscientes también de su propia historia, así que no tuvimos que contarles nada, ellos lo vivieron abiertamente. Claro, hemos tenido que ir acomodando información a lo largo del tiempo, pero eso nos hace diferentes de tener dos en un solo momento y abierto, porque la edad era pues más grandecitos. Entonces, esto nos ofrece un desafío, como te dije, doble en el contexto de que hay doble necesidad, doble manifestación de sus propios procesos de duelo, de adaptación, de enfrentar sus propios desafíos nuestros hijos. Y bueno, gracias a Dios hemos tenido bastante éxito, ya tenemos 10 años y ahora estamos batallando con la etapa de la adolescencia. Este, tenemos ya una señorita de 17 y un joven de 15. Entonces, cada etapa trae sus propios retos, pero sí, ese sería el resumen de la diferencia de, sé que tener un solo hijo mueve mucho a la familia o a las personas, como tú lo acabas de decir, en forma monoparental, pero teniendo dos es una doble revolución. Yo lo digo en sentido de broma, como que cayeron dos bombas atómicas en nuestro hogar y todos Sí, salimos disparados, pero tuvimos que ir acomodando las fuerzas para poder establecer una familia. sí, y agregando un poco a lo que tú dices, que en un principio uno Mm, adopta a nuestros hijos mm, y uno va con esa mm, intención, mm, pero llega un momento en que los niños se saben adoptados, ujú, pero después se sienten adoptados y en algún momento o hay un proceso en que ellos también nos adoptan a nosotros, ujú. ¿cierto? ¿Cómo Sí, vives eso también de que ellos también nos adopten? pues también en este contexto que te digo de tener una adopción doble, vivimos dos procesos distintos. Por ejemplo, nuestro hijo menor creo que lo hizo al instante, o sea, él desde el instante pareciera que nos hubiera incorporado a su presente y siempre fuimos de su presente y él tendía a omitir el pasado. En cambio, nuestra hija mayor, pues ella siempre tenía muy presente el pasado y ella sí tuvo más dificultad y considero que fue muy prolongado el tiempo para que verdaderamente se sintiera parte de esta familia. Ujú. Entiendo. ¿Y qué consejos le darías tú Mm, a las personas que ya están en este proceso de crianza? Yo digo, ujú, la adopción realmente mm. empieza cuando uno ya es padre, porque muchas Sí, personas dicen, no, que el proceso, que es largo mm, y que ya la adopción feliz cuando ya estoy con mi hijo. Ojo que ahí recién sí, empieza el camino. sí, tienes ¿Qué? razón, tienes razón. Yo pienso que muchas personas se quejan de que el proceso de adopción, me refiero a los trámites, entrevistas, estudios, listas de espera o tiempos prolongados de incertidumbre, que es muy difícil o retador. Y sí lo es, no quiero minimizarlo, sí lo es, pero es doble o triplemente retador cuando ya tienes a tus hijos en casa, porque ahora sí estás responsable de todo su bienestar, de todas sus etapas, de todas sus necesidades, y ahí es donde viene lo más retador. Entonces, sí, sí, las recomendaciones que yo te puedo compartir es que tenemos que capacitarnos, tenemos que cambiar completamente las estrategias, debido a que eh, nosotros, me refiero a nosotros como pareja, como esposos, mi esposa tiene un estilo de crianza, como la crió su familia, y yo tengo mi estilo de crianza como me crió mi familia. Y a la hora de incorporar estos estilos de crianza en nuestros hijos, ahí surgen diferencias y diferencias muy fuertes, marcadas. Y tenemos que lograr acomodar los estilos para presentarnos como un solo frente ante nuestros hijos. Porque no se vale que mamá diga una cosa y papá diga otra, o que papá diga una cosa y papá diga otra, sería un caos y nuestros hijos
tanto biológicos como adoptivos, requieren orden, requieren ver a sus papás alineados y como una figura de autoridad, una figura de apego seguro. Entonces también hasta en las reglas de la casa, las pautas de conducta, los horarios, las rutinas, tiene que estar muy consensado para que, como te dije, presentarnos como un solo frente. Y ahí sería el reto de estudiar, de leer, de entender que no es como nos crearon nosotros, cómo va a funcionar con nuestros hijos, sino tenemos que tener un estilo diferente, inclusive en nuestra experiencia, un estilo de crianza diferenciado, porque cada niño iba a una velocidad diferente de adaptación. Sí, completamente de acuerdo. Y además, eh, hay que tener en cuenta, creo yo, dos cosas. Uno es que no todo pasa por la adopción, que Ujú, algunas cosas, ujú, algunos desafíos, inconvenientes, ujú, pasan por la etapa en que los niños ujú, están de vida, de crecimiento, ujú. y hay otras cosas que sí pasan Sí. por la adopción. Entonces hay que estar muy atentos a las Ujú, señales que ellos ujú, muestran y muchas ujú, veces nosotros también tenemos que volver y, ujú, y aun cuando haya un niño que tenga quizás 10 años, a lo mejor todavía quiere ujú. eh, que lo traten un poco como es bebé, quizás Sí. acunarlo un poco y hay gente que a lo mejor no tiene y muchas personas no tienen por qué saber. Entonces, al ver estas conductas, dicen, ah, es que lo tienes, en Chile decimos regalón, Ujú, o está mal enseñado, o no, porque ujú, así no tiene que ser porque ya pasó esa etapa. ujú, Entonces, también creo que es importante que nosotros vamos conociendo a nuestros hijos, ver que hay cosas que a lo mejor van a ir más lentas ujú, y apoyarlos, porque nosotros también vamos ujú. reparando ciertas cosas para ellos, Sí. ¿cierto? Fíjate que en ese contexto que estás diciendo, yo puedo describirlo que nuestros hijos, por medio de la adopción, que han vivido experiencias adversas en etapas previas antes de llegar a nuestros hogares, como nuestros hijos, sí pueden llegar a tener un impacto en su vida de diferentes maneras y ninguno es igual a otro. Sin embargo, sí tendríamos que considerar los papás por adopción, que tal vez cuando lleguen nuestros hijos y entre más grandes sean, pues se va a notar más, que puede haber un desarrollo de ellos, pero lo describiría así como asimétrico, como que son muy buenos para unas cosas y no son muy buenos para otras, hablando de lenguaje, de lo social, de lo motor, del aprendizaje, de la concentración. Me explico, hay muchas cosas que puede haber asimetrías, porque no quiero llamar discapacidades, porque no son discapacidades en todos los casos. Va a haber algunas que sí, otras que no. Entonces, dependiendo de la naturaleza de las experiencias adversas que vivieron nuestros hijos, pues van a ser algunas manifestaciones que puedan tener. Por ejemplo, el tener miedo en la noche, el congelarse o ponerse agresivos cuando hay gritos o cuando hay sonidos fuertes, el mentir, tal vez el robar, tal vez esconder comida, y que son señales pequeñas de las experiencias que se tuvieron en etapas anteriores. Pero sé que también hay familias que tienen la experiencia de adoptar a un bebé con muy corta pues memoria, ¿verdad? De las experiencias previas. Sin embargo, también los bebés pueden manifestar hipervigilancia o apatía y otras señales un poco más sutiles. Y ahí por eso decía que hay que leer, hay que entrenarnos, hay que capacitarnos para ser esos padres que están bien informados y con yo diría con microscopios en los ojos para poder ver todas esas cosas que son sutiles. Sí, y ya que mencionas este tema de cuando los hijos por adopción llegan más bebés, ¿cómo podríamos ayudar a estos padres y recomendarles de cómo hablar y cómo contarles Ujú, a los hijos que llegaron de una forma distinta a nuestra vida? ujú.
porque vamos a partir de Ujú, la base ujú, que ujú, sí o sí vamos a contarles a nuestros hijos que ellos llegaron por adopción. Entonces, ¿cómo los ujú. ayudamos a que aborden el tema? Así es, como lo dices, sí o sí. A lo mejor en décadas anteriores se recomendaban otras cosas, pero hoy en día, en la segunda década del siglo XXI, la recomendación es abrir el tema porque nuestros hijos tienen su derecho a conocer su identidad y sus orígenes. Entonces, si son niños muy pequeños, pues deben de saberlo desde siempre. Y hay algunas estrategias muy lúdicas o muy atractivas para los niños, donde los papás pueden ir creando su historia de vida o su línea de vida a través de un libro. Me refiero a ir construyendo un libro donde esté la foto de los papás cuando no había llegado a la familia, las fotos de sus primeras convivencias y luego así progresivamente para que ese niño o niña desde etapas tempranas pues recurra a ese texto y vaya repasando su historia y como lo dijiste, sí, sí o sí el niño debe de saber sus orígenes. Cuando son más grandes, en el caso de nosotros, pues también se hace lo mismo. Creo que la historia de vida es muy importante, donde nosotros, sé que ya nos acostumbra mucho por la tecnología imprimir fotografías, pero nosotros de todos los celulares o móviles y de las cámaras tuvimos que imprimir fotografías y a cada uno le hicimos su álbum con su historia de cómo llegó a nuestra familia y es parte de ellos y además pues conservarles algunos recuerdos, sobre todo cuando llegan grandes, porque aunque tienen recuerdos, también la experiencia de vivir en familia por muchos años va diluyendo algunos recuerdos. Entonces, es importante que nosotros las familias, a través de esas historias de vida o líneas de vida, pues se vayan plasmando la ciudad donde nacieron o el país donde nacieron o una fotografía o algún elemento que los haga vincularse con esa otra etapa. Sí, integrarlo, ¿cierto? Ujú, sí. Sí, integrarlo. Nosotros, así como amamos a nuestros hijos, Ujú, ellos nacieron antes de llegar con nosotros. ujú, Entonces, si los amamos a ellos, también tenemos que abrazar así su es. historia, su Ujú, pasado. Y esto de la ujú, revelación, en mi caso, mi hijo también llegó muy, muy pequeñito, tenía unos 2 años. También armamos nuestro libro de vida, nuestra bitácora familiar, que yo ujú, la tenía desde antes, y después la fuimos haciendo juntos. ujú, Y en mi caso, por ejemplo, había una sobrina mía que quedó embarazada y mi hijo pequeñito, ya cuando se le empezó a notar su ujú, barriga, su guatita, como decimos ujú, en Chile, él la tocó y me miró y me decía, mamá, ¿qué hay ahí? Es un bebé. Y ahí me preguntó, ¿y yo? Yo también estuve aquí tocándome. ujú, Ese es el momento. ujú, No, hijo, tú naciste de otra barriga, de tu mamá biológica, y yo te estaba esperando con todo el amor del mundo, y uno inmediatamente le va contando, al principio ujú, como un cuento, como ujú, algo muy mágico, y a medida que van ujú, creciendo, le vamos explicando con palabras que ellos vayan entendiendo, con verdad, ujú. con respeto, con amor, ¿cierto? Siempre con verdad. Y para eso yo recomiendo mucho leer y capacitarse, porque como si no tenemos esa capacitación o esa conciencia, pues nuestra reacción va a ser diferente cuando te pregunten esas cosas los hijos. Y te daría un ejemplo de nosotros con niños más grandes, pues nuestros hijos sí recuerdan el nombre de su mamá biológica. Entonces, esta recomendación la hago para todas aquellas familias que puedan llegar a estar incómodas o enojadas con las experiencias que vivieron los hijos con la familia de origen o familia biológica. Y aquí tenemos que ser muy prudentes porque
no podemos juzgar ni etiquetar ni despreciar la figura de la familia de origen, sobre todo si la recuerdan. Y nosotros la solucionamos de una manera muy sencilla, a través de una plática, donde nosotros les dimos, voy a decir esta palabra, les dimos permiso de amar o de recordar a su mamá con su nombre, no lo voy a mencionar ahorita, el nombre de ella, y también a mi esposa que se llama Gina. Entonces pueden amar a Gina y también pueden recordar y amar a la otra persona que es su mamá biológica. Entonces, porque también en los niños puede llegar a existir lo que se conoce como conflicto de lealtades. Entonces, para evitar ese conflicto de lealtades, nosotros damos permiso de amar a las dos figuras y así no hay lealtad. Nadie se va a sentir traicionado por nadie y de esta manera relajas mucho la psicología de los niños y las niñas para evitar sentirse traidores por empezar a tener afectos hacia la mamá adoptiva y empezar a olvidar a la mamá de origen. Claro, que totalmente de acuerdo y qué importante dar ese, como dices tú, ese permiso Ujú, para que ellos puedan hablar libremente, ujú, libremente. Y lo mismo cuando ellos quieran buscar sus orígenes, ujú, si es que se puede, porque también debe sí. haber una aceptación por la otra Ujú, parte. ujú, Eh, pero ese permiso para hablar, eh, a veces también hay que incentivarlo, porque sí. pasa muchas veces que los niños siempre tienen dudas, siempre tienen Ujú, cuestionamientos, siempre se acuerdan de cosas ujú, o tienen esas sensaciones, pero muchas veces no las eh, manifiestan abiertamente, ¿cierto? ujú, Entonces nosotros como padres también debemos estar atentos a ciertas señales y aprovechar cualquier eh, atisbo ujú, de que quieren hablar ujú. y darles ese permiso o abrir esa instancia, ¿cierto? Así es, y en ese contexto de abrir la conversación o de alguna manera honrar o respetar a la figura de las familias de origen, o familia biológica. Te pongo un ejemplo. Nosotros algunas veces hicimos esa dinámica, pues tú sabes, el 10 de mayo, bueno, aquí en México es el 10 de mayo, el Día de las Madres, no sé, ahí en Chile si es de la También, misma fecha, ¿sí? sí, Entonces, hablando del Día de las Madres, pues cuando estaban más pequeños, nosotros abríamos la oportunidad, ¿quieres escribirle una cartita a tu otra mamá? Y pues a veces decían que sí, a veces decían que no, y pues hacíamos diferentes modalidades de hacer la cartita, a veces comprábamos un globo y se iba al cielo, o sea, hacíamos dinámicas, pero para honrar o respetar esa historia que es parte de ellos, es valiosísima. Entonces nosotros somos guardianes también de esa historia. Y algo que también me gustaría recomendar es que aunque muchas veces en la memoria de nuestros hijos, sobre todo cuando están más grandes, hay esos eventos feos o eventos adversos que puedan recordar, también habría que hacer un poquito de contacto con los momentos de que alguna vez te regaló algo, alguna vez te llevó a pasear, alguna vez te compró un helado, o sea, conectar con el otro lado positivo para que no se quede todo polarizado en la experiencia adversa y no por minimizarla, sino para darle un repertorio más amplio de memoria corporal. sí, totalmente. Ujú, Y cuando pasan estas otras cosas, de estos ujú, conflictos, eh, cuando aflora este trauma complejo, ujú, ujú. ¿qué prácticas podemos tener nosotros como padres, como madres, para acompañar a nuestros hijos? Bien, pues la primera que yo te puedo recomendar es ir nosotros al psicólogo. Nosotros los papás tenemos que ir al psicólogo porque el trauma complejo con sus manifestaciones en conducta de nuestros hijos nos pueden retar, nos pueden desafiar, nos pueden desgastar demasiado y necesitamos también una red de apoyo nosotros porque
como lo sabemos, los papás tenemos que estar bien firmes frente a la familia y frente a las necesidades de nuestros hijos. Entonces, el ir nosotros al psicólogo vamos a poder expresar nuestros sentimientos, expresar nuestras frustraciones, expresar nuestras dudas, miedos y dificultades. Y también los terapeutas pueden ayudarnos a regularnos y a implementar algunas estrategias, porque como lo mencionamos hace un momentito, el estilo de crianza que necesitan nuestros hijos es muy distinto al que nosotros tuvimos cuando fuimos niños. Sobre todo, si tus hijos tuvieron antecedentes de maltrato físico, de omisión de cuidados, de tiempos prolongados de hambre, pues tú no puedes ni siquiera insinuar que no te voy a dar de comer si no te portas bien, me explico, no puedes hacer eso o no puedes gritar, amenazar, tocarlos bruscamente por un periodo de enojo tuyo, por la mala conducta. Entonces, sí es desgastante para nosotros. Por eso mi primera recomendación es ir al psicólogo, los papás. Y claro, vamos a tener que también abrir nuestra mente porque nuestros hijos tal vez también requieran un acompañamiento psicológico dependiendo la edad o dependiendo de la intensidad de las reacciones ocasionadas por el trauma complejo, como lo acabas de mencionar. Pero sí creo que se requiere una muy buena red de apoyo, que sería nosotros como familia, la familia extendida, que lo comprenda también, porque también, te pongo un ejemplo, que eso sí lo voy a comentar. A veces recibo de la familia, mi familia, dice, es que ustedes son muy estrictos y esos niños necesitan amor. Entonces, no, amor lo tienen, pero requieren reglas, requieren pautas de comportamiento y también no solamente con amor todo se va a arreglar, aunque el amor es muy importante, tampoco quiero minimizarlo, pero sí, el amor está, pero también la firmeza está y la misericordia o la flexibilidad, como la queramos llamar, tiene que estar todo eso, pero de una forma distinta a como se aplicó con nosotros. Mm, ¿Cuál crees tú que es el rol de la familia extensa y cómo podemos mm, apoyar, capacitar mm, amorosamente, pero mm. con firmeza y límites? Sí, definitivamente la familia extensa tiene que participar como red de apoyo porque también participan en el cuidado, el acompañamiento, el cariño, la integración a la familia, porque pues ya ves, hay reuniones, visitas a los abuelos, a los tíos, y estas reuniones tienen que ser muy bien coordinadas y sería ideal que la familia estuviera de acuerdo y también integre o adopte, ¿verdad?, al nuevo o la nueva integrante, pero creo que es indispensable también que nosotros hagamos una labor de orientar respecto a cuidado competente en trauma. No es obligarlos a que tomen todo el curso como a veces nos obligan a las familias adoptivas a sensibilizarnos mucho más, pero sí tienen que entender los procesos y como te dije, hay que lograr que entiendan que no solamente con amor, y amor además, a mí en lo personal me inquieta mucho esa palabra no porque esté en contra, sino que significan muchas cosas. Y tú estarás de acuerdo conmigo que a los hijos no te la pasas 24 horas y 365 días del año dándole besitos y abracitos, ¿no? Tienes que hacer muchas cosas de empujarlos o de contenerlos o de dirigirlos, o sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer y claro, se hace con amor, pero no todo se va a resolver con besitos y abracitos. Claro, sí lo necesitan, pero no todo el tiempo. Entonces, hay que lograr que la familia extensa lo entienda y tampoco se logra con regalos. Entonces, se requieren muchas maniobras y estrategias para que nuestros hijos logren entender que son parte de la familia, logren que entender que hay reglas, hay pautas de comportamiento, hay principios, hay valores, hay cosas que nada más se permiten adentro de nuestra casa, hay cosas que se permiten afuera de nuestra casa, o sea, todas esas cosas que tenemos que ir integrando en el cerebrito de nuestros hijos para que en un futuro sean unos adultos íntegros y responsables. Y son cosas que para poder enseñarlas debemos tenerlas primero nosotros, Ujú, sí. porque los hijos Ujú, aprenden lo ujú, que ven, no lo que ujú. uno les dice. Exactamente, tenemos que tener congruencia.
sí. Y aquí te voy a platicar algo lo he platicado en otras ocasiones, pero te lo platico a ti también, que yo antes de convertirme en papá por adopción, yo era el tío favorito, el que mis sobrinos venían a mi casa y cuando estaba ya casado venían a nuestra casa y se podían quedar en la noche, estaban mis sobrinos seguros, hermanos y hasta amigos confiaban tanto en nosotros que éramos los tíos ideales. Pero una vez que me convertí en papá por adopción, descubrí al Ismael gritón que se cansa, que se frustra, que se desespera, algo que no me pasaba antes. Entonces también la experiencia de convertirte en padre o madre por medio de la adopción va a dar algo de ti que no conocías y que tenemos que aprender a controlar, porque a veces me parece que me quiero transformar en Hulk, se me sube todo y quiero explotar y tengo que bajar todo eso porque no se necesita hacer con la crianza de nuestros hijos. Ujú. Ahí también está el autocuidado, que Sí. uno debe también escucharse, Mm, escuchar el mm, cuerpo y también cuidarse, hacer cosas que a uno le mm, gustan, porque estando bien nosotros mm, podemos acompañar a nuestros hijos. Y eso no mm. solamente como padres Sí. adoptivos, sino que como padres biológicos Ujú. también. Sí, y ahí en ese contexto, como lo he compartido, sobre todo en estos días que vamos a celebrar el Día Internacional del Acogimiento Familiar, no se requieren familias que sean perfectas, se requieren familias comprometidas, capacitadas, con un compromiso grande, con mucha voluntad para asumir esta responsabilidad. Y en esta parte de la crianza y de esta imperfección que podemos llegar a tener o flexibilidad que podemos tener de equivocarnos, yo te puedo compartir que si yo tengo tiempo y estoy relajado y ocurre un mal comportamiento de nuestros hijos, yo pudiera ser pausado, respirar profundo, mirar a los ojos y hablar con propiedad para hacer lo que tenga que hacer en corrección de algún comportamiento. Pero siempre platico esto, que yo tengo que salir de mi casa porque acostumbro yo ir a llevar a nuestros hijos al colegio. Y si salgo después de las 7:00 de la mañana, voy a llegar tarde al colegio de ellos y voy a llegar tarde a mi trabajo. Por lo tanto, a veces, si a las 6:55 de la mañana surge un comportamiento inadecuado, te callas y te sientas porque yo digo, soy tu padre, sí, puedo ser así, porque no tengo tiempo y vienen las consecuencias, ¿verdad? De llegar tarde a todos lados, ¿no? Pero, insisto, eso sería ocasional, no será la regla. Exacto, Entonces, sería de esforzarnos en hacer estrategias de crianza o de límites que sean positivos y pues ocasionalmente ya te avientas tu show completo, como le pasa a todo el mundo sí, como le pasa a todo el mundo. en la vida, sí. Ujú, Sí. Y hay ujú, otra cosa también ujú. que, así como es importante las redes de la familia extensa, también ¿cómo o qué tan importante consideras tú las redes de apoyo entre padres adoptivos? Son lo mejor. Sí. Son lo mejor que te puedes encontrar, porque aquí sí me voy a atrever a decir algo. Si, si yo como papá por adopción quiero abrir mis frustraciones o mis conflictos o retos con algunas familias que no tienen esa experiencia de ser padres adoptivos, pues a lo mejor no vamos a ser tan comprendidos o tan entendidos y hasta podemos ser juzgados, ¿verdad? Pudiéramos llegar a ser, no quiero decir que siempre, pero si compartimos lo mismo en una comunidad de papás por adopción, vamos a encontrar una resonancia, una comprensión muy profunda. Y con esto no quiero decir, ay, cómo sufro y qué incomprendido soy. No, pero sí yo lo noto, mucha diferencia entre relatar las cosas en un entorno y relatarlas en otro, como hasta podemos
compartir, yo le hice así, yo también lo viví, tal persona lo está viviendo y así podemos resonar mucho mejor. Entonces sí considero que el vincularnos con otras familias por adopción es bastante positivo. Y te quiero compartir que aquí en la ciudad de Monterrey, donde yo vivo, pertenezco a dos chats de WhatsApp. En una donde estamos 250 familias por adopción y ahí surgen tantas cosas. Y en otro donde yo formé un grupo de puros papás hombres adoptivos, todos estamos casados, pero de repente vamos a cenar y hemos colaborado muy, muy, muy bien. ¿Qué cosa podríamos aplicar Mm, nosotros en la fundación mm, que a mm. ustedes le han sido exitosas? Bien, pues yo te puedo decir que uno de los grandes éxitos que he tenido, y bueno, tampoco puedo decir, wow, qué exitoso soy, pero bueno, es un éxito que te puedo compartir, es que yo me la paso leyendo e investigando y tomando cursos, este, todo lo que puedo, porque también hago muchas cosas, entonces todo lo que puedo me sigo capacitando, viendo libros, buscando artículos. Recientemente también te platico algo que hice, como te explicaba hace ratito, pues yo soy médico, soy pediatra y formo parte de la sociedad de pediatras del estado donde vivo, de la localidad donde vivo. Entonces organizamos congresos frecuentemente. Entonces yo estuve proponiéndoles a la directiva, quiero dar el tema del abordaje del niño con historia de adopción en el consultorio. Y no me hacían caso, y no me hacían caso. Y yo estuve cada congreso que yo quiero dar ese tema, y hasta que dijeron, ok, Ismael, vas a dar ese tema. Y luego es que necesito que los pediatras sepan cómo abordar a las familias adoptivas o de acogimiento, porque eso no nos los enseñan en la escuela. Entonces, creo que es importante seguir difundiendo la información. Ahorita de un ejemplo de cómo hacerlo entre pares profesionales como yo, pero ya a través de Padres Adoptantes en México y de los cursos y libros y cosas que estoy haciendo, pues lo que yo les recomendaría para ustedes es la creación de contenido. A través de la creación de contenido confiable, este, con una buena intención y cuidando muchas cosas que ahorita tenemos que cuidar, como que sea un contenido menor de 1 minuto y que ser muy creativo y con mucha actitud y cosas así. Creo que el utilizar las redes sociales con el objetivo de difundir información confiable puede llegar a, yo lo llamo a convertirnos en sembradores. O sea, a través de las redes sociales yo siembro y aunque mis hijos cuando escuchan esto se ríen de mí porque, ay, sí, el sembrador, me dicen. Entonces, porque como son adolescentes, pues se ríen de que yo digo que soy sembrador, pero sí, efectivamente, a través de mis videos o de mis comunicados, pues yo estoy sembrando y si esa semilla cae en un terreno fértil, pues qué bueno, está funcionando, ¿no? O gracias a Dios que funciona, que alguien se motivó, alguien se inspiró, alguien dio el paso y ese sería el resultado que a veces es intangible, pero si tenemos esa visión en visibilizar, como lo mencionaste al principio de esta entrevista, o poner sobre la mesa de conversación, creo que estamos haciendo algo positivo y sé que esto nunca nos va a convertir en influencers y cosas así, pero es una labor que merece mucho la pena, porque no sé cómo están los números en tu país, pero aquí en nuestro país sí hay muchos niños, niñas y adolescentes que están esperando una familia y debemos de saber de que cada día que pasan esos niños en una institución, pues es una herida que se está haciendo más profunda o más grande. Entonces, hablando del acogimiento, aunque vivan transitoriamente en una familia por acogimiento, pues es mucho mejor porque la herida no se hace tan profunda, se sana un poco y si llega en la adopción, pues si se tienen todas las condiciones adecuadas, pues el niño o niña puede ir superando esas heridas de las experiencias adversas que se vivieron anteriormente. Sí, sí, bueno, lamentablemente también aquí en Chile hay cifras importantes y además en este último tiempo ha estado aumentando. De Ujú, hecho, por cada, por decir un ejemplo, 10 niños que nacen diariamente, hay
13 niños que están ingresando a un sistema de protección. Ujú, Entonces, se requiere mucho trabajo, mucha constancia de educar, mm, de compartir esta información, sobre todo de educar, de acompañar a las mm. familias. Sí, yo quiero felicitarte también por la iniciativa que estás teniendo como mamá soltera que logró integrar a un niño por medio de la adopción a tu familia monoparental. Yo no sé cómo está compuesta tu familia, pero esto es algo que tiene que ser visibilizado porque hay personas que se autodescartan. Decir, no, yo estoy soltero, yo no soy candidato a adopción. No, sí, también puedes. Todos los modelos de familia siempre y cuando tengas las cualidades o características que se necesitan, puedes integrar a tu familia a un niño, niña o adolescente para, como lo mencionamos, para que recuperen ese derecho a vivir en familia. Porque vivir en una institución, como una conferencia que estuve la semana pasada, que es vivir en el limbo, así se llamaba la conferencia, vivir en la incertidumbre, ¿qué va a pasar con mi vida mañana? No se sabe. Los niños despiertan eso a etapas muy tempranas y no debería de ocurrir. Entonces, restituir ese derecho a vivir en familia creo que es la solución y necesitamos más, sembrar más para que caigan esas semillas en esos corazones, en esas mentes, para que se pase a la acción. Sí. Así es que, bueno, nosotros como fundación felices de colaborar, nos ponemos a tu Mm, disposición mm, para lo que necesites, para hablar cuando tú quieras, volvemos mm, a ponernos de acuerdo y mm, conversar y seguimos visibilizando este tema. Y yo te agradezco, Ismael, agradezco mm, profundamente, de mm, corazón, esta conversación tan honesta, tan generosa, tan potente que hemos tenido. La verdad es que mm, dejas muchas semillas mm, para que sigan germinando y se conviertan en amor, mm, aunque no te mm. guste tanto, Sí, incondicional para toda la sí. familia Ujú, y para toda la vida para nuestros niños y niñas. ujú. Así es. Y pues nuevamente gracias a ti por esta oportunidad, de hablar de este tema que también me apasiona. Así que sigamos sembrando. Así lo haremos. Un abrazo, Ismael. Muchas gracias. Gracias a ti.